Hola, muy buenas, soy Luis Martínez y bueno, esta tarde lo voy a dedicar en hacer un pequeño vídeo ilustrativo de qué es un generador eléctrico, cómo elegirlo, un poquito los puntitos básicos por encima que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un generador eléctrico. ¿Qué hay que saber sobre un generador eléctrico? Pues que es un elemento más sencillo de lo que os imagináis. Simplemente es un alternador, que es lo que genera la electricidad. Es un poco de una mezcla de electroimanes, imanes permanentes, ¿de acuerdo? Y por otra parte, un motor que hace mover ese alternador, ¿de acuerdo? Después, todo lo que hay alrededor no es tan importante. Bueno, no es tan importante. Digamos que la base real es el motor y el alternador. Entonces, tenemos que fijarnos en la calidad primero del motor, porque es lo que más va a sufrir, es lo que va a luchar para mover el alternador. Y después tenemos que fijarnos también en la calidad y las características del alternador, que es lo que nos va a generar la electricidad. Porque igual que tenemos aparatos electrónicos de muy buena calidad, tenemos que fijarnos que la electricidad que metemos para alimentar esos aparatos electrónicos sea de calidad, porque ¿de qué nos sirve comprarnos un DVD de 300 euros, tener un ordenador, una maravilla, un Sony Vaio de estos que valen un dineral, un Apple, bueno, no vamos a hacer más publicidad, ¿de acuerdo? Un ordenador que nos cueste mucho dinero, un equipo de música, ¿de acuerdo? Un aire acondicionado, algo que nos ha costado mucho dinero y después, vale, le conectamos un generador baratito de 100, 200, 300 euritos y decimos, venga, con esto ya vale. ¿Qué nos va a pasar? Que nos va a salir la broma muy cara, nos va a salir el generador muy caro porque se nos va. Vamos a tener un generador que no nos sirve, de mala calidad, y vamos a tener el equipo que hemos comprado averiado y no nos va a cubrir la garantía. Entonces, a la hora de comprar un generador eléctrico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Muy importante las horas que lo vamos a hacer funcionar. ¿De acuerdo? Hay que pensar que todos estos generadores domésticos son de 3.000 revoluciones. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que el motor da 3.000 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay de otros tipos? Sí, hay de 1.500 revoluciones, que son los que hay en las ferias, en las industrias, que están preparados para trabajar 24 horas. Pero todos los generadores eléctricos con motores de 3.000 revoluciones no se aconseja tenerlos más de 8 horas en marcha y después 40 minutitos de descanso. 8 horas en marcha, 40 minutitos de descanso. En ningún caso es un error muy común en todos los generadores que me vienen averiados, en todos los clientes que se quejan de comprarse un generador de 3.000 revoluciones y tenerlo 24, 12, 15 horas en marcha, 2 días. A ver, que te puede durar un día, 2 días, pero como le des tanta caña siempre, el generador te va a durar 2 días. ¿Por qué? Porque el motor da más vueltas, necesita más mantenimiento, se calienta más, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante primero saber cuántas horas. Si lo vas a utilizar más de 8 horas diarias seguidas, ni te lo pienses, uno de 1.500 revoluciones y te va a dar más problemas, menos problemas. Y la inversión es menor en los de 3.000 revoluciones, pero te sale más caro en reparaciones y en que tienes un generador que no te va a servir. Si lo vas a usar para usos esporádicos, digamos, para que me voy el fin de semana para hacer unos agujeritos en la pared o que tengo una caravana para el aire acondicionado, que por si se me va la luz un día, etcétera, uno de 3.000 revoluciones. Pero si sabes que se te va a ir mucho la luz o que lo vas a necesitar muchas horas, 1.500 revoluciones. ¿De acuerdo? Otra cosita que deberíamos tener en marcha, que deberíamos tener en cuenta, estaba pensando en la puesta en marcha, los equipos electrónicos o eléctricos que va a conectar en el generador. ¿De acuerdo? Es lo que comentábamos antes. Si tiene un equipo muy delicado, debemos mirar la ficha técnica del generador de que tenga la señal totalmente estabilizada. ¿Qué quiere decir estabilizada? Eso lo verá en la ficha técnica el tema de la dispersión. La dispersión de la señal quiere decir lo que variará. Por ejemplo, si es 220 y tiene un 2% de dispersión, es un 2% que va a variar de los 220. ¿De acuerdo? Digamos, pues variaría unos 5 voltios, 6 voltios. Eso está muy bien. La red eléctrica tiene entre un 3 y un 4% de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscar un generador que como máximo tenga un 5% de dispersión si tenemos un elemento electrónico sensible. Si es para una taladradora, si es para un martillo mecánico, etcétera, no pasa nada. Podemos irnos a un generador baratillo y no hace falta que nos compremos nada mejor. ¿De acuerdo? También vigilar el motor, ¿de acuerdo? Pero bueno, si es para actividades así, digamos, más vastas, no hace falta ese.
a cosas más sensibles. Pero si tenemos que alimentar electrodomésticos, televisiones, aires acondicionados, cualquier cosa que tenga elementos electrónicos, porque hoy en día lo tienen todo, tenemos que ver que esté estabilizado. Y si es algo altamente sensible, tenemos dos opciones. O comprarnos un generador más o menos estabilizado, que tenga un 4 o un 5%, ¿de acuerdo? Y después conectarle un estabilizador, o si no, comprarnos directamente un generador inverter. Que sobre los generadores inverter ya hablaremos en otro vídeo, porque hay mucho que hablar, ¿de acuerdo? Es un tema muy extenso. ¿De acuerdo? Otra cosa, hay que mirar dónde situaremos el generador, si tenemos un lugar para situarlo, porque es altamente peligroso ponerlo en un interior. Si lo pones en un interior, piensa que los generadores tienen un motor, funciona a gasolina o diésel, entonces por el tubo de escape sale el mismo gas que sale de los coches. De acuerdo, mucha gente utiliza los gases del coche para suicidarse, y hay mucha gente que conecta el generador, ¿de acuerdo? Y se olvida de que ese humo es tóxico, se queda dormido y con la estufita calentito, y al día siguiente salen las noticias. Hay que situar el generador siempre en el exterior, y si lo situamos en el interior, pues tendremos que hacer una salida del tubo de escape hacia el exterior y colocar una alarma de gases. ¿De acuerdo? Es muy importante. De acuerdo, después otra cosa, ¿qué combustible necesita? Necesita diésel, necesita gasolina, hay no sé qué elegir. ¿Hay gente que le da igual diésel o gasolina? No, pues esto es exactamente igual que un coche. Cuando uno se va a comprar un coche, ¿qué elige? ¿Un gasolina o un diésel? Pues depende de la utilidad que le va a dar. ¿De acuerdo? Si no lo va a usar muchas horas, pues un gasolina. Si lo va a utilizar muchas horas, un diésel. ¿Por qué? Porque los motores diésel, al utilizar otro tipo de sistema, que ahora no vamos a entrar, tienen menos desgaste. El motor es más grande, es más ruidoso, pero tiene menos desgaste. Necesitan menos mantenimiento. La durabilidad del motor es más alta, pero también hace más ruido, hace más humo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues como los taxistas. Los taxistas, ¿verdad que lo utilizan muchas horas? Pues entonces un diésel. Que lo vas a utilizar 3 o 4 horas a la semana, cómprate un diésel. Si lo vas a utilizar 2 o 3 horas al mes o a la semana, pues cómprate un gasolina. ¿De acuerdo? Un diésel si vas a tener un uso esporádico muy alto. Un gasolina si va a ser bajo, también por el consumo. ¿De acuerdo? Si tuvieses que utilizar 10 horas un gasolina, 8 horas al día, ¿de acuerdo? Entonces te saldría bastante caro. Entonces cogemos un diésel. Que es más caro también el diésel, pero a la larga sale mejor precio, porque el consumo es más bajo, el mantenimiento es menor y la durabilidad del motor va a ser mucho mayor. Bueno, ¿qué más os podría decir de los generadores? ¿Algún aspecto importante? Al presupuesto disponible. Muy importante, no compréis generadores baratos. Cuando digo baratos, digo generadores, comprar un generador por precio. Un generador nunca se compra por precio, sino que se compra por las características que tiene. ¿De acuerdo? Un generador nunca lo compréis por precio porque va a pasar lo siguiente, como le ha pasado a muchos clientes. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, tenemos una tienda aquí en Barcelona y el cliente puede tener generadores baratillos de procedencia asiática o puede comprar un generador Taiwan de calidad, de fabricante alemán, motor de alta gama, alternador de alta gama con muy poca dispersión. ¿Y qué pasa? ¿Ay, que no me llega el presupuesto para un Taiwan? Bueno, nosotros siempre le recomendamos que espere y ahorre. Porque ¿qué pasa? Que se va a comprar un generador barato. El generador barato, una de las grandes diferencias que tiene es el servicio postventa. Los generadores estos baratillos chinos que se ven por ahí por internet, ¿de acuerdo? Lo que tienen es que lo traen importadores, ¿de acuerdo? Que no tienen ni idea de generadores eléctricos y si la tienen es raro encontrar alguno de estos, ¿de acuerdo? Entonces compran en grandes cantidades, por eso salen más baratos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que después el servicio postventa es pésimo. La garantía es pésima. ¿De acuerdo? Van a tener muchos problemas. Las fichas técnicas, como las traducen al español, del chino al español, muchas veces están mal. Las potencias que dicen, a lo mejor dicen, ostras, un generador de 3000 vatios. No, no es de 3000 vatios, porque tiene dividido los 3000 vatios en las 3 tomas que tiene el generador. Entonces no tienes 3000 vatios de todas las tomas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué recomiendo? Que ahorréis un poquito y os compréis un generador de alta gama. No hace falta que sea Taiwan, hay más marcas. ¿De acuerdo? Pero un generador de alta gama que dé una garantía. Taiwan da 5 años de garantía, otros dan 2 años de garantía, pero que al menos
esa garantía sea real, que no sea una garantía que después te van a tardar 2 meses en repararte el generador, 3 meses, que no van a encontrar la pieza, o lo peor de todo, cuando se acaben los 2 años de garantía, que no encuentren piezas. ¿De acuerdo? Entonces, os recomiendo encarecidamente que miréis la garantía del fabricante. ¿De acuerdo? Taiware, por ejemplo, ofrece 5 años de garantía, lo que asegura que vais a poder amortizar vuestro generador eléctrico. ¿De acuerdo? 5 años de garantía en que cualquier problema que tengáis os van a ir a buscar el generador a casa y os lo van a reparar en un máximo de una semana. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Porque el generador muchas veces sirve para trabajar, sirve para ganar dinero. Solo que cuentes con el generador un día y no lo tengas ahí, has perdido mucho dinero. ¿De acuerdo? Lo importante es amortizarlo. Porque ¿qué pasa también si tienes un generador barato? Que tienes el generador barato ahí y te tienes que comprar otro. Entonces ya no te llega el presupuesto para comprarte uno bueno. Si al principio no te llegaba, ahora sí que no, porque compraste el barato y tienes menos presupuesto. Entonces te juntas con 2 generadores baratos y 2 problemas. ¿Vale? Así que por favor pensároslo bien antes de comprar un generador y nunca os guiéis por el precio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más os podría aconsejar? Ahora, el tema de calcular la potencia. El tema de calcular la potencia creo que no lo voy a explicar en este vídeo porque si no se va a hacer muy largo, así que me despido de vosotros y el próximo día os lo explico en el siguiente vídeo. Muchas gracias.